Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Wender del Pompilla y en esta oportunidad tenemos un invitado especial. Él es Rafael Aita y nos va a contar un poco sobre la historia. Él no es historiador, pero es ingeniero industrial. Me confundí antes, te dije arquitecto. ¿Cómo estás, Rafael Aita? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Un te va? gustazo, encantado de estar aquí en tu canal. ¿Cómo estás estos días? Te vi con Vania Thaís en algunos, caminando por ahí. Me fue a A Huacho. Huacho te fuiste. Lo que pasa es que esta ha sido la semana de aniversario que Ujú. Huacho fue declarada como capital de su distrito. Y hubo, bueno, una gran cantidad de eventos que a ambos nos invitaron para dar charlas, ponencias. Genial, también la sigo, es muy buena haciendo lo que hace. ¿Por qué escogiste la historia? Acá tenemos el libro de Rafael llamado Cazando mitos. ¿Por qué Cazando mitos? ¿Por qué escoges la historia? Creo que tu primer libro se llama Incas Hispanos. Bueno, no, ese es el cuarto ¿El libro cuarto? y este es el quinto. ¿El quinto? Sí. ¿Cuál fue el primero? El primero fue una novela histórica. ¿Ya? Lo que pasa es que yo desde muy joven comienzo escribiendo novelas, cuentos, como afición a la escritura. Inicialmente de ciencia ficción. Y por eso es que también estudio ingeniería, porque pues para mí la ciencia también siempre me ha sido muy atractiva. Y en un momento, cuando visito Machu Picchu, en mi primera visita a Machu Picchu, es que encuentro que había mucho más ahí de la historia que me habían enseñado. Entonces ahí comienza mi interés por la historia. Comienzo a buscar libros, a ver que me expliquen, ¿no? Qué era lo que estaba viendo, esa cosmovisión, esa unión entre la tecnología y la naturaleza. ¿Ya? Y comienzo a ver de que dentro de la historia de los incas y de la conquista, Ujú. pues las novelas prácticamente se armaban solas. Mm. Existía una gran cantidad de intrigas, conspiraciones, traiciones, alianzas, que era un juego de tronos prácticamente, un juego de tronos andino, ¿no? Un rompecabezas que se va armando. Un rompecabezas que se va armando, se va desarmando a veces, se junta de nuevo, se arma por otro lado a las espaldas del inicial y es ahí donde me sorprendo de que no existiera, por lo menos para esa época, yo te estoy hablando del año 2010 más o menos, o un poco antes incluso, Ya hace muchos años ya. bastante, sí, Sí. que no existiera tanta literatura histórica, ¿no? Novela histórica, Ujú. especialmente sobre esa época, sobre los incas, ¿no? Imagínate todo lo que se podía escribir acerca de las conspiraciones entre panacas y las luchas de poder que existían. Entonces, es ahí donde decido escribir novela histórica y mi primer libro se llama El secreto del último inca, que es precisamente te narra la descendencia entre el matrimonio de Francisco Pizarro e Inés Guaylas. Rompo un poco lo que me quieres terminar de contar, tal Ujú. vez, pero para ti, ¿quién es el último Inca? Para mí, el último inca es Felipe VI. Acá no es la respuesta que esperaban, lo Sí, sé. yo tampoco. No, tú Porque tampoco, pensé que ibas a sí. decir Huayna Capac, que porque yo tengo la idea de No, que fue no, Huayna o Capac. sea, claro, claro. No, yo me iría después, porque Manco Inca ciñe la borla, sí, ¿no? Entonces es coronado en Cusco. Em, Tenemos los incas de Vilcabamba, que Claro, fueron reconocidos por la corona española como incas. claro, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, tienen una validez. Si bien no tuvieron el control de todo lo que fue el Tahuantinsuyo, de forma de autoridad, sí la tuvieron, ¿no? Ya. Y por lo tanto tendríamos que llegar hasta Tupac Amaru primero. Ahora, la otra vez encuentro que en el Mali hay un cuadro del siglo XIX Ya. en donde aparece la Capac Cuna desde Manco Cápac. Ya. ¿Y sabes cuál era el último inca? ¿Cuál? Mateo Pumacahua. ¿No? Entonces nos vamos todavía más recientemente. De Ya. repente con un estudio, con un discurso más republicano, típico del siglo XIX, pre-velasquista, en donde Tupac Amaru II ni siquiera aparece. Claro. Y el importante ahí, el que tenía peso, era Mateo Pumacahua, ¿no? Ya. Pero por otro lado, al mismo tiempo, tenemos
los cuadros de la época virreinal, Claro, sí. en donde aparece la Capascuna y luego de Atahualpa está Carlos V, Felipe II, Felipe III. Todos con el título de Inca. Los reyes de España con el título de Incas, ¿no? Y por eso dije, entonces el último Inca es Felipe VI. ¿No es el actual? El actual, pues. Claro, sí, Claro. que entre sus títulos actualmente es el que lleva como Inca, un título de Inca. O sea, tiene el título del rey de las Indias Occidentales, Ajá. que unifica los títulos de Inca del Perú y de Tlatoani de México. De México. Ya, por ahí ya me cogiste un poco. Comenzamos a cambiar lo que nuestra historia. Es extraño porque cuando cambiamos de... Ahorita estoy analizando, Ajá. cambiamos de presidente. Si cambiamos de presidente, siempre viene el rey de España. Siempre. ¿Te das cuenta? Claro. Tienes razón, puede ser. Entonces, sí, estoy para escucharte. sí, hay. Y desde el mismo virreinato nosotros encontramos que cuando había un cambio de rey, salían las panacas y le proclamaban honores al grande Inca español, citando literalmente el texto de Júbilos de Lima de Pedro de Peralta. Oh, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces, Claro. ellos le daban el título de Inca al rey. Ojo, que acá hay un debate incluso de lo que significa el título de Inca, Ya. ¿no? Porque según Garcilaso y según Guamán Poma también, había muchos incas, Juan Poma de Ayala. ¿no? Pero que solo había un Zapan Inca, ¿no? Entonces, digamos, el que gobernaba era el Zapan Inca Exacto. y los incas estaban en las panacas. Y si nosotros vemos la iconografía de Guamán Poma, en donde muestra esta entrevista entre Saidi Tupac y el virrey Hurtado de Mendoza, que firman un tratado, una alianza, un tratado de paz, y donde Saidi Tupac le entrega a Hurtado de Mendoza el cetro del Inca, es precisamente eso, le entrega el cetro de mando. Cosa que también aparece en los cuadros. Aparece Atahualpa entregándole el cetro a Carlos V. Ya. El Inca entregaba el cetro a un gobernador. ¿Te das cuenta? Me estás reseteando. Mira, voy a contar un poquito A de ver, esto, para dale, que más o menos dale. entremos en contexto. Atahualpa, porque hablamos primero de Huayna Capac, que muere Sí. en Quito. Él muere en Quito. Ajá. Atahualpa, al momento de venir hacia lo que es el Tahuantinsuyo, primero manda a Puquisquis. Bueno, está en el Tahuantinsuyo, o sea, va a descender Claro, un poco para a el Cusco. sur, para el sur, ¿no? Manda a Puquisquis y a Calcuchimac al Cusco a matar a la gente de Huáscar. Claro. Porque los destruye, los mata a todos. Sí. Entonces, cuando pasa eso, apresan a Huáscar porque se cuentan algunas historias. Yo leí mucho a José Antonio del Busto. Sí. Y me encanta leerlo, es un deleite. Y habla sobre que cuando apresan en Cajamarca a Atahualpa, porque muchos desconocen eso, Atahualpa jamás llegó al Cusco, nunca lo hizo. Sí. Entonces lo apresan a Atahualpa y manda un emisario a decirle a Calcuchimac y a Puquisquis que tenía que matarlo donde esté. Y le cortan la cabeza. ¿Cómo decirlo? Hay una crónica donde narra que agarra a Atahualpa la cabeza de Huáscar y en la cabeza de Huáscar bebe aja, Sí. que es la chicha de Jora. Sí. Entonces, vamos por ese lado primero. Si lees a José Antonio del Busto, te das cuenta de que Atahualpa era como su amix de Francisco Pizarro, pues. Claro. ¿No? Entonces, si vamos por ese lado y vemos que ha matado a Huáscar, obviamente que cuando lo condenan a Atahualpa y lo mandan al garrote y lo matan, obviamente que el Cusco hizo fiesta, pues. Bueno, eso precisamente dice el libro del Busto, Claro. que me sorprendió mucho encontrar que en la Fundación Española de Cusco, cuando entra Pizarro a Cusco, él lo llama el día de la Fundación Española de Cusco y su liberación de los ejércitos de Quito. Exacto, porque los quiteños, tú te vas a Ecuador ahora, y los ecuatorianos
tienen un odio hacia nosotros sin razón. Así es, Y tú te sí. sorprendes. Tú te lo esperas de los chilenos, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Que es algo común. Pero los chilenos incluso no tanto como los ecuatorianos. Sí, pero los ecuatorianos nos odian bastante. Un montón, Es más, sí. hablan de un reino. Pregúntenle a Top Tripper. ¿Quién es Top Tripper? Es un ecuatoriano que tiene una cuenta en TikTok Ya. destinada a tirarle basura al Perú. ¿Así? Sí, todo su TikTok es peruanos, peruanos copiones, peruanos nos roban nuestra comida, peruanos... Pásame aquellito, por favor. La botellita. Algo que no hemos copiado, obviamente, ¿no? Ahí está. Te va a decir que se lo hemos quitado a los bolivianos. Top Tripper. Auspiciado por Top Tripper, ya. Ahora. No, sí, terrible, terrible. Yo ya he debatido con él también y... Debe ser uno de esos tercos, ¿no? Es uno de los... es de los que dice que los incas no eran de Cusco, que los incas eran bolivianos. Ah, no, pero ahí se puede meter por la interpretación de Luis Eduardo Valcárcel también, Es ¿no? que ahí ya... No, el sujeto busca jalar de donde sea. De donde Pero tú te das cuenta que todos los que lo siguen, que son varios también, más de 100.000 en TikTok, pero que están en la misma línea, ¿no? Ah, sí, peruanos, siempre nos han querido matar, siempre nos han querido destruir. O sea, la leyenda negra que nosotros tenemos acá en nuestra historia contra los chilenos o incluso contra los españoles, cuando nosotros decimos, ah, los españoles vinieron a robar, saquear y a matar, ellos lo dicen igualito, con puntos y comas, pero con los peruanos. Ellos dicen, ah, los peruanos malditos que vinieron a robar, saquear y matar. Y no solo desde la República del Perú, desde los incas. Sí, sí, sí. Eso sí, estoy consciente de eso. Y es por eso que ellos incluso toman mucho la masacre que hace Huayna Cápac a los caranquis. Uy, sí, hace poco tuvimos una ponencia en la Católica. Un saludo para el profesor Corátola, que es un capo, muy bueno, lo respeto bastante. Y hablaban sobre el reino de Quito también, ¿no? O sea, cómo se quedaron tan resentidos. de Claro, que bueno, pasara es eso. que también Huayna Cápac llenó toda una laguna de sangre, ¿no? La laguna de Yaguarcocha, que se llama precisamente así, porque tomó a todos los caranquis, se calculan unos 40.000, y les vertió toda la sangre en la laguna, toda la laguna se volvió color rojo, y incluso el día de hoy se han hecho estudios en los cimientos, en el fondo de la laguna, donde han encontrado los cuerpos con signos del sacrificio, del escarmiento que les pegó Huayna Cápac a los caranquis. Entonces, tan inocente. Ahora, porque para mí los caranquis se lo buscaron. Se lo merecían. No sé si se lo merecían, pero se lo buscaron. Ya. Bueno, Por- capaz que era bravo. Es que, a ver, cuando los caranquis se sublevan, tú sabías que si tú te sublevabas contra el Inca, te iba a caer duro. Sí, o ganabas o morías. Una de dos. Una de dos. Pero en el caso de los caranquis, ellos se refugian en su fortaleza. Entonces, Huayna Cápac aplica la misma estrategia que venía aplicando Tupac Yupanqui desde Chanchán, el asedio. Claro, eso sí. Los rodeaba y les cortaba los suministros hasta que se mueran de hambre y de sed. Pero ¿qué sucede? Que no esperaba Huayna Cápac. Que en pleno asedio salen los caranquis en tropa, se dirigen hacia la litera del Inca Ya. y lo tumbaron al Inca. O sea, Huayna Cápac cae de su litera al suelo. Aprietos. Ya, eso es... Este tipo está muerto y todavía no lo sabe, pues, ¿no? Ese compa. Ya está muerto. Ese compa está muerto y todavía no lo sabe. Ya te imaginas que desde ahí Huayna Cápac los correteó hasta Yaguarcocha obvio. y ahí ¡prá! Masacre. A todos. Es como este portugués que llegó hacia las Islas Guaraníes, hacia las... Claro. ¿no? O sea, Así es. Se tomó el atrevimiento Así de es. querer ir a conquistar el Tahuantinsuyo porque le habían comentado de que había un Sí. reino por ahí. Y él pensaba que era fácil, pues, porque se hace una alianza. No me acuerdo cómo Con se los llama guaraníes. ¿Cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo tampoco el nombre, sí. Pero hasta acá. Sí. Ay, lo puedo decir ahora, es que como estamos grabando siempre un poco del nervio, pues, ¿no? Entonces se fueron por el sur y obviamente ya no se, o sea, nunca se supo nada de ellos. Lo borraron de la historia al punto que no nos acordamos ahora. El nombre no me acuerdo, pero sí lo tengo. Pero si hubiera llegado en la época de Huáscar y Atahualpa, hubiera La misma sido, suerte que los españoles. hubiera sido un Pizarro. Claro. Porque si tomamos en cuenta, matemos este mito, ya que tenemos acá el cazando mitos.
Muchas personas que están en mi universidad hablan que si los españoles no nos hubieran conquistado o invadido, porque ahí estamos en un tema grande, los ingleses lo hubieran hecho y hubiéramos estado mejor. No, No, sí, yo siempre no. les digo que no, y tengo cómo sustentarlo. ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu sustentación? Bueno, mi sustento es que los lugares en que ha colonizado Inglaterra y que el día de hoy son primer mundo, es porque han erradicado a todos los naturales de ahí. Llámese Canadá, llámese Australia, llámese Nueva Zelanda, el mismo Estados Unidos, que ahora viven en reservas y les dan casinos para que se emborrachen ahí. O sea, tú ves la población australiana, neozelandesa, son rubios, caucásicos y de ojos azules. No hay una combinación genética. No hay ni porque mestizaje, nada. Sí. el fin era exterminarlos por completo. Así es. Es más, yo siento y creo que los franceses fueron los peores, o sea, Sí, más fregones. o incluso los belgas fueron peores. ¿Cómo? El Congo belga. Sí, escuché algo, pero no, Claro. te mentiría si supiera algo. Bueno, Leopoldo II ¿Ya? está entre los 10 genocidas más grandes de la historia por las masacres que hizo en el Congo belga, donde incluso tenía zoológicos humanos. Habla bien. Tomaba a los congoleses, los llevaba a Bélgica y los ponía en jaulas para que la gente los vea como si fueran animales. No digas. Sí. O sea, hay algo peor que los franceses. Hay peor que... Increíblemente, por más mal que lo hicieron los franceses y también donde los franceses llegaron el día de hoy es un desastre. Pero ojo, los ingleses también tienen colonias fallidas. Claro, eso es verdad. O sea, no es que Jamaica es primer mundo, ¿no? Entonces, tú vas a India... Haití tampoco. No, Haití sí es francés. ¿no? Haití es francés. India tiene también un montón de problemas, desigualdades y es bien caótico. Belice, ¿no? Egipto. Claro, en serio, Belice. Sí, claro. Tienes razón. Belice es colonia inglesa. Egipto es colonia inglesa. Ahí estuvieron los ingleses. Yo creo que el problema contra España nace cuando creo que España ayuda a Estados Unidos a independizar. Sí, lo ayuda. Creo que Y ahí Inglaterra también se la cobra. Y acá por Perú también viene Sí. ese cobro, ¿no? Ese Ajá. cobro. Pucha, hablamos ya de Atahualpa, muere Atahualpa. Entramos a una etapa un poco complicada donde Manco Inca se escapa del hermano, que es Gonzalo Pizarro. Sí. Gonzalo Pizarro también era un estúpido, era un salvaje. Era un bravo. Era una bestia, Porque, Gonzalo Pizarro. Mira, Francisco Pizarro era un hijo ilegítimo, pues. O sea, no era, era el bastardo. Ajá. Es como Atahualpa, también era el bastardo. Claro. Era hijo de una zipacoya. Y zipacoya se les llamaba a las mujeres que fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, igual, Francisco Pizarro era un bastardo. Y si no me equivoco, Gonzalo Pizarro sí era hijo de papá y mamá. Era el legítimo. Claro, el legítimo. Entonces, el legítimo nunca podía dejar que el bastardo lo supere. ¿No? Y él tenía esos aires. Sí. De que yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Así es. Es más, hay una imagen que estaba en el Coricancha, que era de oro, que está en las crónicas de Joan de Santa Cruz Pachacutiscu y Antes del Camaigua, que representa al Huiracochapu con Titilla, Teximuyu, Raya, Pachayata, Chirrunacapas, Huiracochapa, Huiracochac, cuando habla de la institucionalización del Tahuantinsuyo con Pachacútec. Entonces, estaba jugando, según cuenta, ¿no? Que estaba jugando un juego dados, y en una de esas chupó tanto, o sea, bebió tanto, que lo perdieron ahí y se lo llevaron, lo derritieron, sin saber que no valía nada. Y de ahí viene el famoso dicho, perdió el sol antes del amanecer. Exacto. Ajá. Ese sol que nosotros tenemos en el Cusco, que es el sol de Chenique, no es la representación inca. Ahí voy, porque la representación inca vendría a ser una representación de un sol con una carita como la que vemos en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Claro, el sol de mayo de las banderas de Argentina y Uruguay. Y no el de Chenique. ¿Sabes algo de la historia del sol de Chenique? Bueno, sé la historia republicana, ¿no? O sea, de cuando se lo regalan a Echenique y de ahí viene su nombre, pasa hasta Nueva York, pero no he visto por lo menos cuál es su historia antes de eso
o su relación con la historia inca o pre-inca. Porque cuando nosotros comenzamos a observar cuáles son los diseños incas del sol, precisamente encontramos lo que dices, El sol de mayo. el sol de mayo. Y eso lo tenemos en los cuadros de los nobles incas del virreinato, cuando tienen, o en la serie de cuadros del Corpus Christi, Claro, el Corpus que Christi. desaparece el alférez del Inca con ese sol con una carita. Condorcanqui. Condorcanqui es el mismo también. Exacto. Y de Condorcanqui es precisamente un primo de Tupac Amaru el que diseña ese sol en Argentina. Puchen, ¿sabes qué? Voy a romper todo sistema de orden que tenemos y entremos a Condorcanqui. A su madre, ya. Porque estamos hablando de Atahualpa. Sí, y quería ir en orden cronológico. Ya, pero- porque antes de entrar a Condorcanqui, ya. Vamos por ahí. retomando lo de Atahualpa, Ya. para sustentar también lo que dice del busto, comienzo a buscar información sobre la llegada de Pizarro a Cusco y encuentro unas probanzas de la época de Toledo, Ya. donde dice que Pizarro fue recibido con holgura, Holgura, sí lo leí. Y es como con felicidad, con fiesta. algarabía, Exacto. ¿no? Seguramente la usanza incaica con música, con bailes. Sí, holgura. Entonces, Es más, explica el término holgura, ¿no? O sea, lo logro explicar. sí, con holgura, sí, es como con abundancia, pero con abundancia cuando estás holgado, significa que tienes como para entregar, como para regalar, Sí. como para relajarte. Entonces es un término que está asociado a la fiesta, a la celebración. Claro. Y precisamente es justamente eso que nos desmonta esta versión tan extendida del día de hoy, cuando te dicen Pizarro no fue un conquistador, fue un invasor. Ahora, yo te pregunto, si tú recibes a una persona a tu casa voluntariamente y lo recibes con fiesta, ¿es invasor? ¿Sabes? Tengo como responderte. Te voy a responder como respondería mi profesor, que no voy a decir cuál es su nombre. Ajá. Te dice de esta forma, pero los incas no sabían todo lo que les esperaba después. Recordemos que Pizarro, posterior a eso, se va de Cusco. Y Sí, deja al se va a mando Lima y deja a Gonzalo Gonzalo Pizarro, Pizarro. Que fue el maldito desgraciado. Exacto. Y Gonzalo Pizarro sí fue una bestia y es por eso que tuvo la muerte, creo yo, que merecía, que era con su cabeza colgada en una pica, al mismo estilo de Ned Stark en Juego de Tronos, ¿no? Siendo, No vi el juego de Ah, bueno. Game of Thrones. No. siendo Ned Stark mucho mejor persona que Gonzalo Pizarro. Yeah. Pero es que yo creo más bien que a Gonzalo Pizarro no sabía el destino que le esperaba, porque los descendientes incas les fue muy bien Ya. durante el virreinato. Y eso tú lo ves en los cuadros que nos han dejado la familia Chihuantopa Inca, Chihuantopa Inca. que son los cuadros que están en el Museo Inca de Cusco. El museo Inca que le pertenece a la UNSAC, a la San Antonio de Cusco. Pues por favor, a la UNSAC, a ver que nos ayude a difundir mejor esos cuadros, aunque uno de ellos ahorita está en Lima. No les pidas mucho. Es un poco complicado ir en contra de ellos. Los quiero bastante. Es mi universidad. Ajá. Sigo estudiando ahí. Pero de alguna u otra forma en algún momento tiene que abrirse la mente. Porque yo demoré en abrir la mente. Porque cuando me hablaban de historia decían, no, la historia es así. La mente a veces es cuadrada. Sí. Toma. No, es que de repente por acá tengo algunas imágenes, pero sigue hablando. Sí, y lo único que yo espero es eso, que se pueda tratar de entender la posición de uno y la posición de otro. Porque si tú no apoyas eres el otro. Si no apoyas eres el otro. Pero ¿no te parece esa una visión muy futbolera? No, o sea, si no apoyas a Perú, exacto, apoyas a Bolivia. Si no eres Alianza, eres de la U. Bolivia. Ajá, exacto. ¿No? No. Tú no Cienciano. Entonces, pero claro, ¿no? No eres de Cienciano, entonces eres de Garcilaso. Exacto. ¿No? Ah. No eres de Cienciano, entonces tú debes ser de Melgar. Así me ofendes, así me Sí, ofendes. pues, es que esa es la visión del... No tengo acá la foto. Porque la universidad no me dejó tomarle fotos a sus cuadros incas. No, mira,
Mira, tú no estás a favor del discurso de la opresión y la subyugación. Ah, ya, entonces tú eres un maldito racista que quieres que volvamos a ser España. Ese es el problema. Es visión dicotómica. Sí. ¿Por qué vas por ese argumento y no me escuchas? Y ellos mismos se ofenden porque no los escuchas. ¿Cómo quieres que los escuches si tú no practicas eso de escuchar? Que es simple. Sí. Abres los oídos, abres los ojos y prestas atención. Muchas veces no te puedes quedar callado. Ese es el problema. No se quedan callados y simplemente creen que tienen siempre la razón. Entonces, vamos a intentar romper eso y es un proceso y yo creo que todo es un proceso. Y es que, a ver, cuando dicen, ¿no? Retomando este argumento, los descendientes incas no sabían lo que les esperaba. Los descendientes incas de los dos hermanos que fueron coronados incas en Cusco en su momento, Manco y Pauyo Inca. Manco Inca tiene Sacsayhuamán Túpac, que firma este tratado con Hurtado de Mendoza y que su descendencia recibe el marquesado de Oropesa. Ya. Fueron marqueses reconocidos en el Perú y en España. Y ahí vamos a llegar con Condorcanqui, porque ahí también tienes que tocar. El marquesado de Oropesa es el que reclama Condorcanqui. A Betancur Túpac Amaru. A Betancur Túpac Amaru. A quien le hace juicio por quitarle el apellido, porque él es Condorcanqui. Sí. Y si tú buscas un antepasado de Condorcanqui que se apellide Túpac Amaru, no lo vas a encontrar. Sí, pero ese juicio no tiene solución hasta el día de hoy. No, ahí está, en el Archivo General del Cusco. Está ahí, creo que cuando nosotros hablamos de burocracia del Estado, tendríamos que poner como ejemplo el juicio de Condorcanqui, que tiene 300 años y no tiene... Y es que yo creo que eso no va a tener solución. Yo también, porque obviamente, o sea, es una historia, la verdad. Disculpa que te lo digas, y tal vez tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero el levantamiento de Condorcanqui no ha sido por una nación, pues la Revolución Francesa nace después. Y no había un concepto de por qué voy a luchar, por qué no. Así es. Entonces tenemos a un Condorcanqui que le hace juicio a Betancur Túpac Amaru. Como lo vuelvo a reiterar, tú buscas antepasados de Condorcanqui que lleven el apellido Túpac Amaru, no hay. De Betancur tú buscas un antepasado que tenga Túpac Amaru y si lo hay una línea genealógica, pero de Condorcanqui no. Condorcanqui fue una persona que el mismo señor Walker, casi le digo nombre del actor. ¿De Johnny Walker? No, Charles Walker. Charles Walker, sí. Habla en su mismo libro y puedes darte cuenta que hay contradicciones. Y siempre, y comenta que cita al corregidor Arriaga, ¿no? Y le pide prestado porque estaba sin plata, pues porque estamos hablando de que habían encomiendas, luego corregimientos, las reformas borbónicas que existían en Europa. Le cortaron porque él era arriero, o sea, él tenía la cadena de suministro desde Potosí hasta Cusco. Claro. Y las reformas borbónicas le crean una frontera. Exacto. Con impuestos, con alcabalas, ¿no? Y la plata además la plata de Potosí comienza a salir por Buenos Aires. Exacto. Entonces... Ya no bien tiene que venir hasta Perú. Ya no tiene que venir hasta Perú, claro, le malogran el negocio. Pero mira, de lo que yo he estado buscando de la rebelión de Túpac Amaru II, lo primero que creo y que encuentro es que el Túpac Amaru que conocemos el día de hoy es un invento de Velasco. Obvio, porque Velasco necesitaba una imagen. Necesitaba la imagen política. Que sustente su propio proyecto político, ¿no? Podríamos decir que Velasco creó a Túpac Amaru II a su imagen y semejanza. Velasco creó un Superman. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Ese es el problema. Mis profesores son tupajamaristas. Hace poco se realizó, ¿en dónde fue? No, de Túpac Amaru fue. ¿En Canas? En Yanaoca. Yanaoca. En Yanaoca se hace como una fiesta donde se recuerda estos años de martirologio de Túpac Amaru II. Pero si tú armas la historia, y a veces yo me canso porque no puedo luchar solo porque hay mucha gente terca que dice, no, Túpac Amaru esto, discutí con una profesora sobre eso. Pero es que si nosotros decimos que Túpac Amaru fue un invento de Velasco, significa que tenemos que descubrir al verdadero Túpac Amaru histórico, claro, que no es el del siglo XX de 1970. Y
¿Por qué se rebeló Tupac Amaru entonces? ¿Por qué? Ellos mismos nos enseñan Y- buscar eso, ¿no? Y mira, he tenido la oportunidad de ver de repente todas las versiones, ¿no? En lo que se llama, pues, estos cuadrantes políticos, ¿no? La brújula política, que divide en 4 cuadrantes. Está, pues, el Tupac Amaru marxista, está el Tupac Amaru libertario, empresario, que quería reducir impuestos. Falso. Está el Tupac Amaru, progre, que quería abolir la esclavitud y que quería luchar por la igualdad. Mira, creo que a Tupac Amaru se le ha dado la corriente que cada uno se le da la gana. Pero Lo han utilizado. lo han utilizado un montón. bastante. Pero yo comienzo a entender a Tupac Amaru cuando leo La Escuela de Salamanca. Uy, me dice un cachetadón ahora. ¡Pam! Pam. Volvemos a cambiar la historia. Ya. Ah, ahora pues, ahora. Me quedo. Prepárate. Cuéntame. Ya. Me quedo callado. Él recuerda que Tupac Amaru fue formado por jesuitas. Sí. Colegio de Príncipes San Francisco de de Borja, que está de la Plaza de Armas. Sí. Más arribita nomás. Bueno, ¿quién era el filósofo jesuita de la época? Filósofo jesuita de la época. El más importante, la segunda escolástica, Francisco Suárez. De Figueroa. No. No, miento. No. Estoy mal. Francisco Suárez. Francisco Suárez Patatús. escribe un tratado Ya. que se llama Sobre el tiranicidio, Francisco Suárez. ¡Claro! que de la Escuela de Salamanca, Sí, sí, junto sí, con sí. Vitoria, junto con... Bueno, Suárez en el tratado sobre el tiranicidio Ya. explica cuál es la legitimidad de sublevarse no contra el rey, sino contra una tiranía. Viva el rey, abajo el mal gobierno. Todos los puntos que tú encuentras en la sublevación de Tupac Amaru son un calco de la filosofía de Francisco Suárez. Una inspiración. ¿Y qué es lo que había pasado en España justo antes de la sublevación de Tupac Amaru II? La expulsión de los jesuitas de todos sus reinos. Sabe. Entonces, mira que expulsan a los jesuitas y Tupac Amaru, que había sido formado por jesuitas, se subleva bajo los principios del filósofo jesuita de la época. A ver, Francisco Suárez. el tiranicidio de Francisco Suárez, pues. Entonces tú comienzas a ver que Tupac Amaru no era ni de vaina ser un Che Guevara, ni un marxista, ni las figuras que lo tenemos el día de hoy, sino que reclamaba, ¿contra qué se sublevaba Tupac Amaru? Se sublevaba contra las reformas borbónicas. Claro, porque le habían cerrado fronteras. Pues. Pero le habían cerrado las fronteras, le habían quitado poder a los curacas, Claro. habían expulsado a los jesuitas, estaban laicizando el Estado, lo estaban volviendo más laico, estaban separando la religión del Estado. Y por lo tanto, ¿a qué conclusión llego no solamente yo, sino todos otros autores? Sustentado en la última carta que le encuentran a Tupac Amaru en su bolsillo, la famosa carta cuando Claro, lo capturan sí, sí, y que él se nombra Don José I, rey del Perú, Él quería ser rey de Buenos Aires, perdón, rey del Río de la Plata, rey del Paititi, rey de Nueva Granada, rey de Chile, rey de... Bueno, Ajá. lo que tú estás viendo ahí es que está reivindicando bajo su corona los territorios del Perú de la época de los Habsburgo, Ya. previos a las reformas borbónicas. Claro. Si lo unes a todo lo que te he dicho, se llega a la conclusión. Tupac Amaru II era austracista. Él estaba luchando en contra de las reformas borbónicas y por restituir la forma política de gobierno de la época de los Habsburgo. Ya. ¡Boom! Voy a investigar más. Voy a investigar más. ¿Tienes ese libro? Te voy a pasar Por el favor. libro con las fuentes, con los autores que te sustentan por qué Tupac Amaru II era austracista.
reivindicaba el sistema político de los Habsburgo, porque algo que no nos enseñan hasta el día de hoy, pero que es fundamental, es capital para entender todo el periodo del virreinato, es que no hubo un virreinato, hubieron dos virreinatos. El virreinato de los Habsburgo y el virreinato de los Borbones. ¡Boom! Si llegamos a los 15.000 seguidores, Hablamos de hacemos eso. un conversatorio en Cusco. Un conversatorio Con en todo. Cusco sobre las reformas borbónicas y cómo era el sistema político de los Habsburgo y cómo cambia con los Borbones. Hacemos eso. Porque eran dos filosofías distintas. Y las dos filosofías llevaban a dos modelos políticos distintos. Ya. Porque recordemos que los Habsburgo era la casa de Austria. Y el sistema político con el que funcionaba los Austrias... También se sudaron. Respira. El sistema político... Esto no te he hablado en el congreso que has tenido en la PUC. No hablaron nada. El sistema político que tenía los Austrias, los Habsburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico era una monarquía compuesta. Compuesto. Era la suma de reinos dentro de un paraguas del imperio, donde, según Solórzano, el rey actuaba como si fuera rey de cada uno de los reinos. O sea, el rey de España era como el rey del Perú, el rey de Nueva La Plata. España, el rey de la Plata. No, la Plata no existía en los No años. existía. El rey de Nápoles, el rey de Sicilia, el rey de Castilla, el rey de Aragón, el rey de Granada. Es como si fuera rey de cada uno. Y es por eso que éramos virreinato. Y que en esa época no se llamaba virreinato, se llamaba los reinos del Perú. Y es por eso que en el Salón de Reinos de Madrid aparecen los escudos de todos los reinos: Granada, Aragón, Navarra, Sicilia, Nápoles y al costado, Perú, como un reino más. Rafael, perdón la pregunta tardía. ¿Qué edad tienes? Ah, a su madre, me vas a delatar acá delante de los... Sí, por favor. Yo soy 8'2". Ya, con eso. Perro en el calendario chino. Ah, no me vas a decir tu edad. Pero suma, pues, ya, tengo 40, ya. 40 años. Ya me sacaste, soy base 4. Ya lo dije ante mi resistencia. ¿Qué pasa con los limeños? ¿Por qué todos los que conocí hasta ahorita, ni uno parece de 40? César Osorio, el que nos iba a grabar, un saludo para él, tiene 42, 43. Y se ve más joven que tú. A su madre. Y tú pareces de 25, 28 años. ¡Dios! Me quedo sorprendido. Pero ya, continuemos. Continuemos. Los Habsburgos tenían la monarquía compuesta, Ya. pero los Borbones eran franceses. Claro, obviamente. Y los franceses, el sistema era absolutista. Obvio, sí. El de Luis XIV, es más, el primer rey Borbón de España, Felipe V, Felipe V. era el sobrino de Luis XIV, el rey Sol, l'état est moi, el Estado soy yo, el absolutismo en el moi. Estado puro. Entonces, las reformas borbónicas fueron absolutistas, centralistas, modernistas, cuando a una región, a un reino que era conservador, tradicionalista y que se había construido prácticamente de la mano de los jesuitas, y eso lo ves en el Cusco, cuando la iglesia de los jesuitas es tan grande como la catedral. Claro. ¿Qué pasa cuando les traes un sistema político nuevo, donde les recortas su territorio, donde les pones impuestos nuevos, donde le quitas poder a los curacas, donde les expulsas a los jesuitas y donde les modernizas la política separándola de la religión cuando siempre han sido tradicionalistas con todas las procesiones y los santos y demás? Se subleva. Es como todo cambio que existe, es Como- drástico. Hay algo. que Como va a suceder. todo, siempre Va a estallar. Es lógica la sublevación de José Gabriel Tupac Amaru al ver y que encima y que encima no le dan su marquesado de Oropesa. Uf. ¡Ay, Ahí se choró. porque Ahí se choró, Se va pues. hasta Lima y le dicen, no, acá papi, no compete. Ahí le tocaron el 8. Sí, tienes que irte para allá. ¡Claro! O sea, y es por eso que la consigna era:
vive el rey, abajo el mal gobierno. Vive el rey, abajo el mal gobierno. Porque claro. todo lo que estaban cambiando hasta ese entonces, ya pues era disruptivo con respecto a lo que venía con los Habsburgo. Claro. Dile a tus profesores tupacamaristas que en realidad son austracistas. Son austracistas. Apoyan a los Habsburgo. Por la inspiración que tuvo Tupac Amaru. Bueno, José Y Gabriel. por la gracia de Dios por la y gracia. del rey. Siempre estás con ese tema. No, vive el rey. No, pero no, viva Cristo Rey. ¿no? Viva Cristo. Por la gracia de Dios y de su majestad el Y rey. su majestad el rey. Tupac Amaru, primero, en lo personal, en opinión personal, no tiene nada que ver con el supuesto segundo, que es José Gabriel Condorcanqui. Me van a matar mis compañeros. Me van a destruir. Me van a decir, tú eres, yo no soy hispanista. Es más, tampoco soy indigenista. Quiero escucharlos a todos. Es más, quiero entrevistar a Hugo Chugox, al que llamaste hace poco, para escuchar cuál es su versión. Es interesante escucharlo. No he visto sus videos, pero por un compañero que tenemos, Francisco, que él me dice, es que velo así. Porque los profesores de mi universidad dicen, pero ¿cómo va a ser una fuente ese muchacho? Me dicen. No, pero escúchalo, ¿no? Claro. Escúchalo. Claro. Es lo mejor que puedes hacer, Sí, escucharlo. escuchar a todos. Entonces, es verdad. tenemos a Condorcanqui, ya, bueno, lo descuartizan, la historia que nos cuentan, ¿no? Y llegamos al momento de la independencia del Perú. No sé qué ha pasado después, o sea, ¿te das cuenta que cortan muchos años Ay, de ay, historia? no, yo te cuento. Por favor, me siento. Por favor, ya, eso Yo te cuento. Eso viene fácil. Lo que pasó fue la guerra de independencia española. Ya. Eso es lo que pasó. Lo que pasa es que después de Tupac Amaru II, España es invadida. Europa es invadida. Por los franceses. Por los franceses. Claro, bien por ahí. Napoleón. Napoleón Bonaparte, que muere. La vez pasada publicaste una historia donde había una película que se iba a estrenar. La película de Napoleón, pues la de Joaquín Phoenix. Rosa, ¿recuerdas que vimos una serie en Netflix de Hay Napoleón? una serie también, pero que acuerdas? no es la misma película. Yo pensé que era esa. Y le digo, No oye, es. pero si ves es totalmente. Pero no es. No es. Esta le ponen un tagline. ¿No es Ajá. cierto? Ah, ¿Qué sí. dicen el tagline? Los imperios se construyen con sangre. ¿Qué pasa si pusiéramos eso acá? Acá con Pizarro. Con Pizarro. Pones Imagínate. la imagen de Pizarro. En vez de Napoleón, pones a Pizarro. Pizarro y pones los imperios se construyen con sangre. ¿Qué pasaría con todos los peruanos ahí? Vuela el mundo, arde Troya. O sea, Perdemos la cabeza. no, el director de esa película pierde la cabeza. Le cortan Le corta la cabeza. Le hace la de Tupac Amaru. Con 4 cubis. Sí. No, pero sí. No, pero sí. Qué raro lo Sí, que digo. pues. Tenemos a Napoleón Bonaparte, quien muere envenenado, el señor. Sí. Sí, en Santa Elena. En Santa Elena muere envenenado. Napoleón Bonaparte pone a su hermano como rey de España. Había un José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. Pepe Botellas, porque era muy borrachín el pata. ¿O no? Dicen que no. Cuéntamelo. Dicen que lo de Pepe Botella es la leyenda negra que le hicieron los españoles. Porque no lo quieren, ¿no? Que no lo querían. Nunca lo... bueno, Porque actualmente ¿quién te vas a España y hablan de ese pata como un borracho. ¿Quién te va a sí. ¿Quién te va a reconocer un rey francés para mí? Pues? Oye, Entonces... aparte que entra con engaños, ¿verdad? Sí, entraron con engaños, dijeron, oye, mira, ¿qué tal si nos das el pase para invadir Portugal? ¿A ti te cae Portugal? No, ya, pues nosotros le hacemos la guerra, ya No, pasa. Pero lo de Portugal fue pendejo. Sí, fue bien pendejo. O sea, Recontra se escapan pendejo. a Brasil, Sí. el príncipe se queda en Brasil, se enamora de Brasil, independencia. No, primero fue imperio. Claro, O sea, el imperio claro, de... El imperio de Pedro I. El claro. imperio de Brasil, lo que pasa, yo creo que ese fue un modelo mucho mejor que nuestra independencia. Yo creo Porque que sí. el mismo rey de Portugal deja a su hijo, a Pedro I, en Brasil. Porque Pedro I se enamora Sí. Claro, Y dice, hazlo tú. Y se forma este imperio brasileño, pero el rey era el hijo del rey de Portugal. Claro. Y de una manera mucho más fluida, Fácil. ¿no? Articulada, lo independiza. Está, ahí queda. ¿Y cuál es en qué los benefició eso? Que a diferencia de nosotros no perdían un territorio. Y es por eso que ahora Brasil es tremendo, pues, bodoque. Es más, yo siempre hablo en clases cuando participo, ¿por qué odiamos a Chile y no a Brasil?
¿no? O sea, Claro. porque, y luego yo mismo me respondí, ¿no? O sea, dije, obviamente el peruano en ese entonces no se sentía peruano, cuando había la guerra con Chile. Claro. Tenías que meterle odio a ese Chile, ¿no? Para que recién el Claro. peruano del sur se sienta peruano, porque algunos ahí, eso es lo que respondo siempre, algunos peruanos se sentían de Cáceres, algunos de Ajá. Piérola, Sí. ¿no? Taita Cáceres, Taita Piérola. Sí. ¿Sabías que Andrés, no se llamaba Andrés Avelino Cáceres? Ah, no, 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 no. Andrés Alfredo Cáceres se llama. Ah, mira. Según su descendiente, que dijo que Ya, no ya, era, ya. ajá, que no era Andrés Avelino, sino Andrés Alfredo Cáceres que se llama. Bueno, regresando a Napoleón. Sí, volvemos. Reseteando. Regresando a Napoleón, ¿no? Entonces Napoleón le declara la guerra a Europa, invade España, coloca a su hermano como rey de España. En España no lo reconocen y comienzan a hacer juntas autónomas de gobierno que se terminaron congregando en las Cortes de Cádiz, Ya, que era el gobierno paralelo al de Pepe Botella. ya. En el Perú y en México y en toda América, en Buenos Aires, en Quito, tú ves que los españoles no reconocen al rey. ¿Qué haces tú? ¿Los españoles no conocen al rey? Lo saco. No, desde acá no lo puedes sacar. Entonces, Yo no lo reconozco tampoco. los de acá de Sudamérica Acá, tampoco, ¿verdad? claro. Acá no. Acá no. O sea, si yo veo que en España no reconocen al rey, ¿yo por qué lo reconozco? No te entendí, no te entendí. Ya, entonces sí. Claro. ¿Para qué reconocerlo si no lo reconozco. reconozco tampoco? Y es por esa razón que el primer grito de independencia en México, Ya. que gracias a las clases del maestro Longaniza que le dio al Chavo del Ocho, sabemos que fue el cura Hidalgo, que hace los gritos de Dolores. El famoso grito de Dolores, donde el cura Hidalgo habla de la independencia, el primer grito de independencia en México. Claro, a él actualmente le dan Él es el padre de la patria claro, el padre de la patria, México. claro, claro. Ese grito de independencia que él da termina diciendo viva Fernando VII, rey de España. Claro, entonces fue por eso. Fue por eso. Porque no reconocieron a... Porque a Pepe Botella, porque Claro. Fernando VII era el rey en el exilio. Y por eso en Buenos Aires, primero en Quito, se armaron juntas de gobierno autónomas a semejanza de las Cortes de Cádiz en España, para hacer un gobierno autónomo que, como las Cortes de Cádiz no reconocían al rey en España, aquí en Quito tampoco y en Buenos Aires tampoco. La Junta de Quito en 1809, la Junta de Buenos Aires en 1810. Y ahí comienzan los movimientos de independencia. Wow. Y en el Perú, Ah, no, claro. pero Mateo fue- Pumacahua. Y también, todo fue también influencia también de la Revolución Francesa. Y claro, obviamente influencia de la... Pero a Mateo Pumacahua, según dijo en su mismo juicio, los hermanos Angulo le habían dicho que Fernando VII había muerto. Pucha, y esa sublevación que tuvo, al que estoy estudiando ahorita, cuando era brigadier en ese entonces. Brigadier general del Ejército Real del Perú. José Antonio Navala Huachaca, ayacuchano, de Huanta. Sí. Derrotó a los hermanos Angulo, pues. Claro. Él los derrota, por eso que viene la confianza del rey Sí. hacia José Antonio Navala Huachaca. Justo voy a exponer sobre él en Tacna, pero quisiera saber un poco más. Y ahora que me has dado la facilidad, espero que no lo vean, ahora que me has dado la facilidad, me has dado el número de celular del descendiente de José Antonio Navala Huachaca, que también se llama Antonio Huachaca se llama. Antonio también. Huachaca también, que se llama. Va a ser interesante seguir investigando. Tenemos la entrada de... Tenemos una libertad que dio don José de San Martín, casi digo San Martín de Porres, el negrito y con el COVID. Tenemos a don José de San Martín en Argentina también. Sí. En Perú no... ¿Por qué no un peruano? ¿Por qué no un padre de la patria del Perú? Porque se habla ¿no? del tacneño, ¿no? De ¿cómo se llama? Ah, Cela. Claro, Francisco de Sela, que fue... Ahí sí tengo un conflicto de nombres, porque había un argentino también que lo contactó para poder hacerle la independencia por acá, si no me equivoco. ¿Estás hablando del Plan Maitland? No estoy seguro. Bueno. Mataría ahí mucha información y prefiero no mentir. Uh-huh. Y dio el primer grito, ¿no? Sí. El primer grito de independencia en el sur del Perú. Y tenemos a un O'Higgins, que también era En Chile. muy, muy pata de San Martín y se aliaron para poder liberar ¿Tú sabes el Perú. quién era Bernardo Higgins? Padre de la patria de Chile.
financista de José de San Martín, Claro, claro, claro. era el hijo del virrey del Perú, Ambrosio O'Higgins. ¿Ves que yo también soy ignorante? Porque ignorante es aquel que ignora temas. Es por eso que Bernardo O'Higgins, cuando es deportado de Chile, porque al final todos estos padres de la patria terminaron peleándose con sus patrias. Entre ellos, ajá. Entre ellos, o sea, Bolívar con Venezuela, que aunque no lo quieran reconocer. Él juró en Bolívar- Colombia. con la Gran Colombia. Porque a veces es Venezuela y ya te tildan. Ah, eres un burro. No, Sí. no era Venezuela, era la Gran Colombia. Sí. Pero ya me topa con hartos. Uf. Sí. Ahora yo lo corrijo siempre, por si Sí. acaso. ¿no? Bolívar con la Gran Colombia, O'Higgins con Chile. Bueno, a O'Higgins lo deportan de Chile y se viene a vivir al Perú. Y es por eso que tú tienes 2 casas de O'Higgins en el Perú. Es más, la que reconstruyen acá en Lima, justo hablamos. En el Jirón de la Unión. En Girón de la Unión. Es la casa O'Higgins. Es financiado por Chile. Financiado por Y Chile, no sí. puedes cobrar ahí. No, nada. sí, ajá. Pues, obviamente, ¿no? Es Sí. obvio, ¿no? Que es por O'Higgins. Y ahí tenemos a Simón Bolívar de la Gran Y Colombia. su padre, Ambrosio peruano. O'Higgins, no era virrey. peruano, era virrey del Virrey Perú. de Perú. Era virrey del Perú, pero estoy buscando su tumba. Creo, me han dateado que está enterrado en la iglesia de la Merced, que está ahí nomás, en el mismo Jirón de la Unión, a unas cuadras de la casa O'Higgins. Hemos ido a la casona San Marcos. No sé si viste ahí las tumbas, donde está Ramón Castilla, ¿no? Ajá. sí. No logramos encontrar ningún O'Higgins ahí. No, estoy hablando de la iglesia de la Merced. La iglesia del Merced, ¿dónde queda? Somos de Cusco, ¿me entiendes? Ya. No, La iglesia, en donde está la casa O'Higgins, en el Jirón de la Unión, sí. continúas Ujú. hasta una pequeña placita y ahí está la iglesia de la Merced. Claro, claro. Sí, la iglesia donde entramos. Ahí es, pues. Oh, qué casualidad, ¿no? Ahí dicen que está enterrado Ambrosio O'Higgins. Uy, qué datazo. O sea que Datazo, O'Higgins, el que liberó Chile, era hijo hijo del virrey del Perú. virrey del Perú, O'Higgins. ¿Cómo se llama? Ambrosio O'Higgins. Ambrosio O'Higgins. Ahora hablemos de Simón Bolívar. A su madre. Del que Uy, uy, uy. a la orden. Nos dicen que ha liberado a todo Sudamérica y bla, bla, bla. No, pero espera, padre de la patria. Padre de la patria del Perú. Padre de la patria del Perú. No hay padre de la patria del Perú. No o hay sea, O'Higgins en Chile, Cela tampoco. San Martín en Argentina. No, Cela no es porque Cela, su movimiento no llega a triunfar. Bolívar de la Gran Colombia, Sucre de Bolivia, el Cura Hidalgo de México, Washington de Estados Unidos, Martí de Cuba. Perú de San Martín. Pero San Martín no es padre de la patria del Perú. No, no es padre de la patria. Lo que pasa es que el que era llamado a ser padre de la patria del Perú era Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle. Pucha, me da pena su vida de Bernardo de Tagle, la Ahí verdad, está, porque pues. al final se decepciona de todos los peruanos. Porque él da él independiza a Trujillo Él independiza. en 1820 y hace una proclamación de la independencia en Trujillo, que con esa proclamación se independiza todo el norte del Perú. O sea, Sí. no es que sea el Trujillo, no, era todo el norte del Perú. Pero la forma en la que ha muerto ha sido totalmente injusta. Fue segundo presidente del Perú. El Congreso, según el libro de Basadre, le dio el título de hijo predilecto de la patria y su única esperanza. Sí, le dieron ese... Le dieron todos los honores ajá. y cuando llega Bolívar precisamente, Bolívar pues prácticamente lo puentea, lo hace a un lado, queda como un títere de Bolívar. Y Bolívar era muy soberbio. Déspota. Odiaba a los españoles. Y Torre Tagle, Odiaba a los harto indios. de la prepotencia de Bolívar, cuando Bolívar se retira a Trujillo porque Canterac retoma Lima, Claro, eso sí. Ajá. Torre Tagle se queda en Lima con los españoles. Se pasa al bando español y escribe una carta que ante lo nefasto que había sido el proyecto de la patria, se declara tan español Como el rey. como su majestad el rey don Fernando. Fernando, sí, sí, sí. Entonces, el padre de la patria del Perú, el que iba a ser el padre de la patria del Perú, termina renegando de la patria y declarándose español. Y esto es una muestra de cómo fue de convulso nuestro proceso de independencia. No es como nos cuentan que vino San Martín en 1821 y que el Perú es libre e independiente por la voluntad de los... No, o sea, pasó eso, pero después vino
tremendos años. Vienen problemas. Convulsos problemas en donde se cambiaban de bandos, habían guerras internas, se deponían presidentes. A San Martín su propia gente lo quería matar. Sus generales lo querían matar. ¿Y por qué quería escaparse, güey? Bueno, las tropas de San Martín, el ejército rioplatense, se termina sublevando en el Real Felipe y le trae el Real Felipe a los españoles. Sí. Y es ahí cuando tiene que entrar José Olaya a repartir las cartas nadando, ¿no? Entonces fue un proceso muy convulso en donde los dos primeros presidentes del Perú se enfrentaron entre ellos, Ribagüero y Torre Tagle. En donde Ribagüero, primero el Congreso lo depone a Ribagüero cierra el Congreso y hace su propio Congreso en paralelo en Trujillo, que cuando yo veo pues que en el año 2020 y 2021, cuando íbamos a celebrar el bicentenario de la independencia, veo pues que Martín Vizcarra cierra el Congreso y después el nuevo Congreso lo depone a Martín Vizcarra, yo digo, está representando los hechos de hace 200 años. Yo pensé igual con esos disturbios que hubieron en el Perú sobre lo que pasó con Dina Boluarte y todas esas marchas. Yo también imaginé otros hechos históricos. O sea, todo siento que se repite. O sea, es un ciclo del eterno retorno. Con lo de Odría, por ejemplo, ¿no? Lo relacioné bastante. Entonces, ahí es donde entra la figura de Bolívar, que no tuvo ninguna victoria en el Perú hasta la batalla de Junín. Termina replegándose a Trujillo. La victoria de Junín no es gracias a él, es a pesar de él. Porque Claro. sabemos de que él ordena la retirada y Errázuriz lo desobedece y toda esa cuestión. La batalla de Ayacucho fue comandada por Sucre. ¿Cómo muere Errázuriz? Ignoro mucho esa parte de la historia. Sí, Yo también no, tienes razón, no he buscado esa historia. Sería interesante buscarla. Sí, ¿no? Porque está ahí en la casona de San Marcos está su Sí, tumba. está, sí. No sé cómo muere. Y voy a buscarlo, yo tampoco, no me lo había preguntado. Simón Bolívar, mira, les abolen un impuesto en esa independencia de 1821 a los indígenas, ¿no? Entonces pasan 3 años y Bolívar les vuelve a cobrar y los vuelve a tratar como indios de segunda clase. Y a la nobleza inca le quita todos sus títulos nobiliarios. Todos. Y les expropia las tierras. Eso era Simón Bolívar. Sí, ¿No entienden? El peor enemigo de Cusco ha sido Simón Bolívar. Y hablamos de un Simón Bolívar que simplemente odiaba incluso a los indios. Quería ser español él, porque no podía. Porque reclamó también un título español. Exacto, porque creo que su abuela, si no me equivoco, era mulata. Claro. Y no podía ser español. Sí. Ajá. Entonces, esa rabia lo llevaba a odiar a los españoles, los mataba. Claro. Y era un... Guerra sin cuartel. Sí, sí, tienes razón. Y no solamente, porque muchos dirán, bueno, está bien que mate a los españoles. Mataba a los nativos que no lo apoyaban en su guerra contra los españoles. Corroboro. Sino pregunta a los pastuzos. Porque en Pasto, Colombia, esta zona de Pasto, Ancasmayo. claro, Pasto, Ancasmayo, Colombia. era muy realista. Ya. No apoyaron a Bolívar. Y en la Nochebuena, o sea, un 24 de diciembre, los masacró a los pastuzos. No sabía eso. Sí, busca la historia. Hasta hoy no lo olvidan. Lo tienen a Bolívar como un genocida. A los pastuzos los masacró por no apoyar a Bolívar. Y cuando daba recompensa por cada cabeza española que mataban, era un Pablo Escobar. Bueno, y al final le terminó declarando la guerra al Perú, ¿no? Entonces, Sí, le declaraba la yo guerra. no sé... Porque quería que Perú se vaya a la Gran Colombia, pues. Claro, bueno, reclamó... Bolívar hizo varias cosas contra el Perú. Una de ellas es querer cobrarle la deuda de independencia. O sea, les dijo, bueno, después de todas mis campañas que yo he librado en el Perú, tienen que pagarme. Cosa que Chile nunca hizo. Pero a Perú es literalmente, fue el único que le reclamó, pues. ¿A Chile le Sí, reclamó? No. O sea, Bernardo Higgins Claro. financia las campañas de San Martín y Chile nunca le cobró a Perú eso. Pero Bolívar sí le hizo eso. O sea, tanto antichilenismo, tanto odio a los chilenos, y chilenos no nos cobraron esa deuda, y Bolívar sí la cobró. ¿Eso dónde lo puedo encontrar?
Eso lo dice Basadre, Jorge y eso Basadre. lo dice en los libros, está en la historia de la República del Perú de Basadre, y está en los libros que te explican las causas de la guerra con la Gran Colombia. Oh. Una de las causas fue el reclamo del pago de la deuda de independencia Ya. de Bolívar, y otra fue la posesión de los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén, O sea, Bolívar dice que Tumbes, Jaén y Maynas debían pertenecer a la Gran Colombia. Sí. Y no se sentían ellos gran colombianos, se sentían... Yo creo que nuestra historia ha sido muy mezquina con el norte, con Tumbes, Jaén y Maynas, de no reconocer su patriotismo, de librar una guerra contra Bolívar para seguir perteneciendo al Perú. Cuénteme un poco sobre este tema libertario, este levantamiento de José Antonio Navala Huachaca. ¿Qué conoces de esta historia? Bueno, eso viene post batalla de Ayacucho. Post batalla de Ayacucho. ¿Por qué? 1825, 1828. Sí. No todos reconocieron la capitulación de Ayacucho. Ya. Es más, amigos cusqueños, Cusco no lo reconoció. Porque luego del 9 de diciembre se nombra un nuevo virrey, a Pío Tristán. El último virrey del Perú Tienes razón. no fue la Serna. Sí. Pío Tristán. El último virrey del Perú fue Pío Tristán. Leí algo, no le eché importancia, te lo juro. Ya, vuélvelo a leer y ponle importancia. Porque lo que dicen es, la Serna firmó una capitulación para ser república, no lo reconocemos. Y nosotros queremos ser reino y nombraron como virrey a Pío Tristán. Por menos de un mes, porque fue desde el 9 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Entonces, no todos reconocieron la capitulación de Ayacucho. Ya. En el Cusco no la reconocieron. Amigos cusqueños, soy cusqueño. Los que nombraron a Pío Tristán no la reconocieron. Pío Tristán. Cuéntame más, te voy a seguir. Y escuchando. luego, en Quicha, surge este levantamiento de Antonio Navala Huachaca, que no reconoce la capitulación de Ayacucho. Y que en Iquicha hace un bastión realista, Ujú. donde se seguía considerando al Perú como un reino sin reconocer a la República. Sí, no, no se preocupe. Y siguió funcionando como un reino, despotricando todavía contra los independentistas, ¿no? Porque una frase de Antonio Huachaca es hacia los libertadores, Claro, les dice que diciendo qué se ha conseguido de ustedes después de 3 años de su gobierno. invasores los llaman también. Invasores, solamente la desolación. ¿Quién de los que vive ahora no se queja por la pobreza y la miseria que tenemos en un reino tan rico? Nosotros no cargamos sobre nuestra conciencia esos cargos. Mm. Entonces, se mantiene este bastión realista porque también, y otra cosa que les anuncio amigos, el sur del Perú, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Puno, Apurímac y el Alto Perú, lo que es hoy Bolivia, eran realistas. Ellos fueron los que integraron el ejército real del Perú, que luchó a favor de la corona española en la batalla de Ayacucho. Y es por eso que la guerra de independencia, es más, muchos llaman, cada día más llaman, una guerra de secesión, Guerra de secesión. como en Estados Unidos, el norte contra el sur. Porque fue más. Porque fue una guerra entre peruanos. O sea, tenías unos 6.000 surperuanos en el ejército realista y tenías unos 1.500 norperuanos en el ejército de Sucre, junto con 3.000 gran colombianos y unos 500 argentinos y chilenos. Claro. Entonces, tenías peruanos en ambos lados y ambos ejércitos se llamaban Ejército del Perú. Era una guerra entre nosotros. Era una guerra tanto entre nosotros que antes de que comience la batalla de Ayacucho, se dio permiso para que los hermanos y parientes que estuvieron en ambos bandos se acerquen
a territorio neutral, se den el último abrazo antes de regresar a sus bandos y agarrarse a balazos entre ellos. Piérola. Y ahí estaba el hermano de Ramón Castilla. Ramón Castilla. El hermano de Ramón Castilla estaba en el ejército realista. Y ¿Su después, nombre cuál era? Alfonso, me parece. ¿Sí? No estoy tan seguro. Lo voy a poner acácito yo, sí lo pongo. Sí. Lo voy a poner. Pero luego de la batalla de Cucho termina yéndose a España. Él también. Él también. Claro, el hermano de Castilla, ¿no? Obviamente Ramón Castilla, Ramón Castilla se queda. Se queda. ¿No se va a España también? Se va a Chile. Se va a Chile. Ya, entonces me acordé mal, pero ya, más o menos por ahí escuché. ¿Sí? No estoy tan bien informado de ese tema. Sí, era su hermano, ¿no? Estaba en el otro bando Estaba en el bando realista. y se dieron el último abrazo. Y se dio el último abrazo. Ya. Y ahí te das cuenta que cómo nos han contado mal nuestra historia, porque el sur del Perú era realista. Oh. Y pucha, nosotros más chauvinistas. Es que hasta el día de hoy el sur sigue siendo caudillista. Y el caudillismo es el resultado de quitarle el rey a un pueblo realista, porque siempre va a buscar el concentrar el poder en una figura de mando que ponga orden y mano dura, que es lo que... Y es ahí donde vienen también todos los mitos del Incarrí, el regreso del Inca El Rey. Incarri es más que un mito, es una mentira. Nunca ha compartido con el Incarri. Todo Jamás. lo que quieras, pero la gente busca un rey, busca una figura Un representante. a semejanza del Inca. Hasta a Pedro Castilla le han dicho Que Incarri. ponga ahí, y tú ves ahí eso. Cuando tú ves que buscan una mano dura, alguien que ponga orden, evocando la figura del Inca, esos son realistas. Y cuando les quitas al rey, se vuelven caudillistas y buscan a cualquier militar o dictador. Así es. Es la realidad. Justo teníamos una charla de Marcelo. Marcelo. No. Marcelo Salans. Salans. Que habla sobre la dictadura chilena. Ajá. Podría haber opinado, pero la verdad ignoro mucho lo que pasó con Pinochet. Ignoro ya. mucho lo que pasó con al que le dio el golpe de estado, que es Salvador Allende. Sí. Ignoro mucho, pude haber participado, pero tengo que leer, para eso tengo que Claro. informarme. No puedo decirle, no creo que haya sido dictadura, o sí, darle la razón, pero de alguna u otra forma me abre una puerta y digo, tengo que investigar. Claro. Ahora, como estoy hablando contigo, todo lo que hablo contigo lo he estudiado, ¿no? He visto cómo ha ido por ahí, en algunas cosas coincidimos, algunas cosas que ignoro totalmente, que me has invitado a poder también abrir una puerta para seguir investigando y no siempre creer lo que el profesor te dice. Tal vez este profesor esté en una decadencia estructural mental porque ya no puede estudiar más, pues. Claro. Lamentablemente llegamos a una edad donde el cerebro ya no capta información. Y es la realidad lo que pasa en el Perú. Los profesores no están ya capacitándose. Ganan su sueldo y quedó ahí. Claro. Y ahí tenemos que seguir nosotros investigando. Tenemos lo que ha sido desde el incanato hasta la independencia del Perú. ¿Y qué opinas de la guerra con Chile? ¡Wow! Una guerra en que el Perú nunca se debe haber metido. Bolivia. Bolivia. Bolivia nos arrastra a esa guerra que tenía más intereses bolivianos por las salitreras Claro. en Antofagasta, y en donde se nos ha enseñado mucho una visión victimista también del Perú, donde el deseo expansionista de un imperialismo chileno quería agarrarse las cosas del Perú. Y la verdad lo que termino encontrando es que más bien en esa época Chile veía al Perú desde abajo hacia arriba. El Perú era la potencia del momento. No es que, pobrecito Perú, que vino el imperialismo chileno a desmembrarlo. En Chile estaba Aníbal Pinto, en Bolivia estaba Hilarión Daza, Sí. y en Perú estaba María Ignacio Prado. Esa historia que le dan a María Ignacio Prado cuando lo estafan. Veo una historia donde lo estafan en Inglaterra con la compra de armas. ¿Realmente se escapó? Hay un libro, ¿no?, sobre eso, El expediente Prado, Sí, exacto. que
te hace que pensar si realmente Prado se fuga a Inglaterra con el dinero con que iba a comprar un barco o 2 barcos, o si realmente era una intención política de Pierola de sacarse a Del Prado. camino Prado, ¿no? Sí, sacárselo del Nicolás camino y tomar el poder. Pero también hay cosas que te hacen que pensar, ¿no? O sea, Analizar, sobre todo. Es una época muy sí, confusa. Mariano Ignacio Prado tenía rango de general en el ejército de Chile. Ya. O sea, tú concibes un país Y quería mucho a Chile, Y- tanto como a Perú. y tenía intereses en Chile porque Claro. tenía minas de carbón en Chile. Ujú, sí, Entonces, no sé qué tanto también es lógico que el presidente del Perú tenga rango de general en el ejército del país que le ha declarado la guerra y tenga intereses y tenga minas y tenga todo un pasado que había vivido ahí, Chileno. ¿no? O sea, no me cuaja mucho eso tampoco, no lo veo tan inocente a Prado ahí, ¿no? Pero tampoco claro. lo veo inocente a Pierola. Pero Así no, que, o sea, yo no los veo inocentes ni tampoco eso los veo culpables al 100%. O sea, algo ha pasado en ese contexto histórico que necesitamos descifrar y no buscar culpables, sino saber Claro. la interpretación real de lo que ha pasado en esa época. así es. ¿Qué presidente te parece el mejor y qué presidente te parece el peor hasta el momento? Es- Complicado, ¿no? el virrey Abascal. Ah, Ya sabía, ya, o sea, es el que en verdad no encuentro un presidente republicano rescatable. Todos han tenido de alguna manera sus sancochados, sus anticuchos, sus problemas, controversias, o han sido golpeados. Mira, el periodo democrático en el Perú ha sido muy corto. Hemos tenido mucho más tiempo de militarismos, dictaduras, golpes de Estado. Entonces, eso me hace decepcionarme de todo el periodo republicano. Y ahí yo coincido con San Martín. Debimos ser monarquía. o sea, no apelas a una república actual, sino No sé si actual. crees que en la actualidad pudo haber sido mejor una monarquía. Yo creo, no sé si actual, o sea, Ya, claro. no es lo mismo hablar de 1821 Claro, que ver del el futuro 2021. es complicado, pero ¿cómo lo ves? en Pero la yo actualidad? creo que en 1821 el Perú debió ser monarquía, como lo fue Brasil. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque los primeros 20 años de república tuvimos 9 presidentes y 5 constituciones. Ya. Y eso te habla de una anarquía, de un caos, de Un una problema. ingobernabilidad que nos destrozó. Nos destrozó como nación y nos ha traído todos los problemas de esa difícil integración que tenemos hasta hoy y todas las brechas sociales. Ahí matas la teoría de cambio de constitución, ¿no? Bueno, cambio de constitución, los primeros 20 años del Perú se cambiaron 4 veces la constitución. Un problema. Problemón, un desastre es eso. Ahora, ¿quieres ver el cambio de constitución? Vamos a analizar en el mundo cuáles son los países que más veces han cambiado la constitución y los países que menos veces la han cambiado. No, en estadísticas, los que más han cambiado siempre han tenido un problema económico brutal. Santo Domingo, Ecuador, Venezuela, los países que menos les han cambiado. Nicaragua. Nicaragua. Los países que menos la han cambiado. Estados Unidos. Inglaterra, Estados Unidos. O Estados Unidos tiene aún la misma constitución, claro. Tiene- Realmente han modificado leyes, ¿no? Hacen lo que llaman las enmiendas, ¿no? Claro, el amendment. Lo corrigen mediante Van el tiempo. corrigiendo la enmienda, pero la constitución es la misma. Es que, obviamente, un cambio de constitución es como un trasplante de cerebro, ¿no? Exacto. Entonces, tú te das cuenta que también los países más estables del mundo, políticamente hablando, son los que mantienen su misma constitución desde hace 100, 200, 300 o 1000 años, como la Carta Magna inglesa. Y los países bananeros que andan a la deriva son los que cambian de constitución cada 10 años. Porque mira, tenemos la constitución del 79 con Francisco Morales Bermúdez, porque es transitorio, es un Valentín Pañagua de la época. Porque muere en el 75, pues, Ajá. Juan Velasco Alvarado. Es un tema largo con el que podemos tocar en una segunda parte, creo. Yo creo que porque sí, porque- eso de Belón de Terry, luego que él manda a pacificar el sur a Juan Velasco Alvarado, luego vuelve, le das golpe de Estado, lo saca de ahí, luego nuevamente vuelve a ser presidente, bla, bla. Es para
Incluso analizar el nacimiento del Sendero Luminoso, el nacimiento del movimiento izquierdista revolucionario radical de Hugo Blanco, que en lo personal, Hugo Blanco no debió ser enterrado sin tirado a una fosa común. O sea, es mi opinión personal. Es mi opinión personal. Y se lo he dicho en el momento que se ha traído a Cusco, lo han velado, lo han idolatrado. Ha sido un asesino. Ha matado a los hinchas de Mazamari. Los diarios de esa época que tú puedes encontrar en cualquier parte. Si te informas, ves cómo hasta que los decapitaba a los hinchis y les quitaba su uniforme y los mataba a todos, haciendo creer que los hinchis de Mazamari eran los malos. Es más, titulares en periódicos de esa época donde decían, no queremos a los hinchis, ¿no? Sí. Vimos, ¿no? Lo voy a poner acá. A ver, chéquenlo, lo voy a poner acá justo el diario. Es impresionante de la época y hay gente que idolatra mucho el gobierno de Juan Velasco Alvarado, sobre que incluso franceses se aprovecharon, cineastas, expertos en marketing, inicia el Pofa Chorado, Sí. diseñadores gráficos, marketing, videos, la idea de Tupac Amaru, Sí, segundo. claro. O sea, ahí te vas dando cuenta y cuántos supuestos... Los franceses tienen esa idea revolucionaria. Sí, Y llegaron siempre. acá también a adoctrinar y se fueron a pueblitos. Sí. O sea, hubo mucho y creo que lo podemos tocar en una segunda parte cuando regrese a Lima y espero que también podamos tener a Hugo. ¿Hugo se llama? Sí, Hugo Pilco. Pilco. Hugo Chugox. Mejor le pregunto a Alan por qué se ha puesto Hugo Chugox, ¿no? Mejor, pero Mejor sí, porque lo habrá puesto. Y tratar de entender cuál es también su punto de vista, porque en Cusco el indigenismo es bárbaro. A pesar de no haber estudiado historia, algunos se creen más incas que otros, ¿no? Y ellos a veces son más clasistas que a los que critican, y entonces hay un fuerte debate en ese aspecto. Eso ha sido todo. Da pena decirlo, me gustaría hablar más contigo, pero la Lima ya se oscureció ya. Sí, ya hemos hablado largo Y tendido. y tendido. Pero si la gente quiere buscar más, profundizar más en estos temas que hemos hablado, les recomiendo mis libros, Cazando Mitos, Los Incas Hispanos también, donde está mucho lo que hemos hablado. Decirte que me traigas uno de tus libros para que me Ah, pueda llevar a Tacna. Será para la próxima. Puch. Y Pucha madre. además, búsqueme en mi canal, como Capitán Capitán Perú, en Facebook, Capitán Perú en YouTube, @Capitán Peruano en Instagram y Capitán-Perú en TikTok. Si llegamos a los 15,000 seguidores en YouTube, porque YouTube lo tengo hace tiempito, ya hacía entrevistas más que todo a artistas en pandemia y todo, pero ahora quiero enfocarme en este aspecto histórico porque es algo importante, y aparte de ese enfoque en lo que es mi carrera, mi escuela universitaria, hacemos, como lo que hemos quedado, te escribí por Instagram hace tiempo, sí. hacer un conversatorio en Cusco, junto a mí, y tengo un círculo de estudios, Rafael, se llama Yancasunchis. Ajá. ¿Sabes qué significa Yancasunchis? No. Trabajemos. Ajá. Trabajemos. De esto se trata, no solamente hablar. Claro. Se Así trata de es. ponerse en acción. Y nosotros te agradeceríamos si podemos hacer un conversatorio junto a nuestro amigo, si es que se atreve, se convence. Y yo creo que sería interesante, ¿no? Claro, por supuesto. Y estaríamos cazando mitos. Muchas gracias, Rafael. Gracias por a haber ti. venido. Por supuesto. Nos despedimos, chicos. Eso fue todo.